¿Se me escucha? Qué bien. ¿Qué pasa? Me avisan, por favor, ¿ya? La psicofisiología de la ingesta. ¿Sí? La psicofisiología de la... Me he volado hasta no sé dónde. De la ingesta. ¿Ya? Por favor, si se... no, claro, me van a avisar para que yo regule esto de... Bueno, no sé si es mi micrófono, pero tal vez lo sea. ¿Sí? Entonces me avisan. ¿Ya? Em, Vamos a ver esto de la alimentación, el comportamiento de la alimentación. Ustedes saben que cuando tenemos atención de casos psicológicos, muchas veces nos vamos a encontrar con estos trastornos de la alimentación, por ejemplo, la anorexia nerviosa, la bulimia, ¿no? Que son problemas alimenticios. No siempre son fisiológicos, no son orgánicos, todos son psicológicos, pero necesitamos nosotros comprender y entender qué es lo que está pasando dentro de estas personas y su ingesta, ¿no? A nivel fisiológico, qué está ocurriendo con el organismo, ¿ya? También en otros trastornos como en la depresión, por ejemplo, em, se dan maneras de no poder hacer las cosas bien en cuanto a alimentación y las personas que sufren de depresión muchas veces caen en el consumo excesivo de los alimentos o en el no consumo, ¿no? En dejar de comer o en comer mucho, ¿ya? Que esto es otro comportamiento propio de la depresión. La ansiedad también produce un comportamiento distinto en el flujo de la alimentación, ¿sí? Las personas con ansiedad pues consumen mayor cantidad de alimentos sin tal vez tener esta, esto de la hambre, ¿sí? Esta sensación de hambre fisiológicamente, si no es psicológico, ¿ya? Ahora, la ingesta, eh, pues va a tener dos tipos, cuatro tipos de regulación para la excreción. Nosotros tenemos que contemplar que en el cuerpo tiene que haber un principio de equilibrio, ¿ya? Este principio de equilibrio nos dice a nosotros que todo tiene que estar en orden y en la medida correcta. No tiene que haber ni más comida ni menos comida, por usar palabras sencillas. No tiene que haber ni más proteínas ni menos proteínas, ni más grasas ni menos grasas, ni más lípidos ni menos lípidos, ni más agua ni menos agua. Tiene que haber la cantidad necesaria de todos los alimentos y líquidos. ¿Qué sistemas o aparatos se encargan de regular estos niveles? Son cuatro, ¿ya? El aparato digestivo, por ejemplo, que transforma los alimentos y que va a producir las heces fecales como desecho para retirar lo que no le sirve al cuerpo, ¿ya? El aparato respiratorio obtiene oxígeno y expulsa dióxido de carbono, entonces también excreta lo que el aire que no le sirve al cuerpo, ¿sí? Un aire sucio, contaminado, ya lo va a eliminar del cuerpo a través de los gases y la misma respiración. El circulatorio transporta nutrientes, oxígenos y también sustancias de desecho. Nosotros tenemos sangre que no nos sirve, sangre que está, por así decirlo, usada, sucia y que necesita salirse del cuerpo convertido, transportado tal vez por estos otros sistemas, el excretor o el digestivo. El sistema excretor elimina sustancias de desecho de la actividad celular.
Entonces, estos cuatro sistemas y aparatos van a permitir al cuerpo mantener ese principio de equilibrio, que todo esté en orden, ¿ya? Obviamente que estos cuatro sistemas o aparatos están pues conectados con el cerebro. Cualquier minúscula parte de nuestro cerebro está conectado a cualquier parte minúscula de nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, todo lo que hablamos siempre en cuanto a comportamiento y funcionamiento del cuerpo, estamos con... ¿Se me está escuchando bien? Quiero saber eso, por favor. ¿Se me está escuchando bien o entrecortado? Joana Ruth me escucha entrecortado. Rocío Karen se escucha bien. Hola, 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 ¿me escucha? Hola, hola. Joana, ¿me escuchas bien o me escuchas entrecortado? Ya, ya, ya. Perdón, se ha caído mi bebé. Ya, ya. Ya, continuaremos. Eh, a ver, el principio de equilibrio nos dice entonces que el cuerpo tiene que estar todo bien, ya todo conforme, la cantidad exacta de líquidos, de proteínas. Por eso cuando nos hacen análisis, nos miden el nivel de colesterol, de glucosa, de triglicéridos, depende, ¿no? Qué tipo de análisis nos van a hacer, la sangre, si la sangre tiene plaquetas, leucocitos, mucho plasma o no. Por ejemplo, ahora que están haciendo la transfusión de plasma, pues están también midiendo esos, esa cantidad de plasma que van a inyectar o transferir al cuerpo de la persona que está enferma, ¿no? A ver, les voy a explicar este otro proceso que es el proceso de homeostasis, ¿ya? ¿Qué es el proceso de homeostasis? El proceso de homeostasis hace que esto esté en orden, esto esté regulado, esto esté como que detecte si hay mucha o poca de algo que tiene el cuerpo, ¿ya? ¿Qué pasa? Primero hay un estímulo, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a decir que tenemos temperatura corporal que excede los 37 grados centígrados. Entonces, esta temperatura es el estímulo que nosotros tenemos, ¿ya? Hay sensores en nuestro cuerpo, ¿sí? Hay
el segundo paso va a ser el sensor, el tercero el centro de control y el otro el efector. Entonces, ante un estímulo va a haber siempre una respuesta, ¿ya? ¿Qué pasa? El estímulo es la temperatura. Entonces nosotros vemos que nuestra temperatura algo anda mal y estamos con una temperatura de 37 grados centígrados y mucho más. Puede ser 38, 39, o sea, se pasa de los 37. Hay sensores como las células nerviosas con terminaciones en la piel y el cerebro. Entonces hay receptores, neuronas, vamos a decir, que están especializadas para medir la temperatura del cuerpo, para recepcionar. Son como su nombre dice, ¿no? Son sensores. No sé si ustedes han tenido alguna vez la oportunidad de aprender esto de los sensores del auto. Cuando hay el auto, ahora estos autos modernos, cuando en el motor hay alguna falla, en el motor del auto, hay un sensor que lo detecta. Y este sensor hace que se prenda un foquito en la cámara, en la pantalla de donde sale ¿qué se llama esto? El medidor de kilómetros, la gasolina, ¿no es cierto? Como relojitos, ¿sí? En la pantalla. Entonces, en esa misma pantalla se prende un foquito y parpadea todo el rato, ¿no? Y ese es el sensor que te dice que hay una falla en el motor. Igual hay sensores para fallas en el aceite, el mismo sensor del cinturón de seguridad. No sé si ustedes han entrado a algún auto y cuando no se han puesto el sensor de seguridad, ha empezado a sonar, ¿no? Una alarma como ti, 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 y es el sensor de que no estás puesto el cinturón de seguridad. O cuando una puerta está mal cerrada, por eso el chofer te dice, una puerta está mal cerrada. No es que el chofer tiene ojos atrás, sino que es capaz de detectar a través de este sensor que las puertas están mal cerradas, ¿ya? Lo mismo ocurre, bueno, los autos, los fabricantes de autos han sacado este principio de lo que ocurre en nuestro cuerpo, porque pasa de manera similar. Nosotros tenemos neuronas que son sensores. En este caso, vamos a tener neuronas especialmente para la temperatura. Entonces, estos sensores van a mandar esta información al centro de control regulador de temperatura en el cerebro, ¿sí? Entonces, al cerebro, en la parte donde estamos midiendo la temperatura, que es el lóbulo parietal, le va a decir, pip, 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 hay fiebre, hay mucha temperatura en esta persona, en este ser humano, ¿no? Y entonces, ¿qué va a haber? Las glándulas sudoríparas van a empezar a generar sudor, ¿sí? Entonces, es una forma de avisar, o sea, el cuerpo no tiene este sonido que tiene el auto de decir bip, 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 o el foquito, no se encienden foquitos o luces en nuestro cuerpo, ¿no ve? Si no pareceríamos arbolitos de Navidad. Entonces, la forma del cuerpo de hablar es muchas veces a través del dolor o a través de alguna manifestación en nuestro exterior, en nuestra piel. En este caso, el sudor, ¿no? La persona empieza a You are sudar. currently the only person in this conference. ¿Me están escuchando? ¿Por qué me ha dicho, tú eres la única persona en esta conferencia? Me ha dicho, están ahí, ¿no ve? Hola, ¿me escucha alguien? Hola, hola, hola. Hola, ¿me escuchan? ¿Han vuelto? ¿Están ahí? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha cortado? Toditos han aparecido fuera, como que eres la única persona en esta conferencia. Ya. ¿Qué es lo último que han escuchado? A ver, recuerden la última palabra mientras se añaden los demás.
Lo último que recuerdan, alguien que me diga una palabra. Ya, perfecto. Entonces, lo que estaba diciendo, Joel no entra. Ya, voy a continuar. Lo que estaba diciendo es que esta temperatura llega al cerebro, la información, y los sensores del cerebro lo detectan y no activan un foquito, no activan un sonido como en los autos, ¿sí? ¿Qué es lo que activan? A través del dolor o de manifestaciones corporales, manifiestan esta irregularidad que está pasando. En este caso de la temperatura, va a haber glándulas sudoríparas que tiene todo el cuerpo, van a empezar a secretar sudor, ¿sí? A exteriorizar este sudor, ¿ya? Entonces, así funciona el cuerpo. El cuerpo tiene este principio. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Tiene estos cuatro componentes del sistema de regulación. El primer componente es la variable del sistema, ¿ya? La característica por regular. En el ejemplo anterior era la temperatura, pero la variable del sistema no solamente va a ser la temperatura, puede ser la cantidad de agua, la cantidad de aire, la cantidad de sangre, la cantidad de oxígeno, todas las cantidades en nuestro cuerpo van a ser la variable. El segundo es el punto de referencia, el valor óptimo de la variable del sistema. Por ejemplo, que nosotros tengamos 36 grados centígrados es lo óptimo, ¿sí? Para la temperatura. Que nosotros tengamos, por ejemplo, 5 litros de sangre, eso es lo óptimo. Si empezamos a perder sangre, ahí también hay otros sensores, ¿no? Que tengamos la cantidad de agua en nuestro cuerpo, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué cantidad de agua es lo óptimo. Entonces, el valor óptimo es el punto de referencia, ¿ya? El 3 es el detector que vigila el valor de la variable del sistema. Hay detectores de la temperatura, por ejemplo, que son la piel, ¿ya? Entonces, el detector son neuronas, ¿sí? Son neuronas que detectan qué es lo que está fallando en el sistema, ¿ya? Y el 4 es el mecanismo de corrección. Restaura la variable del sistema al punto de referencia. Entonces, siempre el cuerpo humano va a querer corregirse, va a querer arreglarse. Entonces, hay estos mecanismos de corrección. ¿Ya? Por ejemplo, para el exceso de agua en nuestro cuerpo está el mecanismo de corrección, el sistema excretor de la orina, ¿no? O del aparato excretor, que es la vejiga, los riñones que van a sacar a través de la orina este exceso de agua, ¿ya? Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Tenemos aquí un cuadrito. Denme un minuto, por favor, un minuto. Hola. Ya, entonces, en este cuadrito tenemos, primero vamos a hablar del beber y luego del comer, ¿ya? Entonces, en esas primeras diapositivas vamos a hablar del beber. Si no nos alcanza la clase, vamos a continuar con el comer, la siguiente. Pero a ver, hablaremos del beber. Tenemos 4 tipos de líquidos en nuestro cuerpo, ¿ya? El intracelular. Recuerdan que hemos hablado de la célula y que en la célula tenemos nosotros membrana, núcleo y citoplasma. Y en el citoplasma tenemos todos los orgánulos, ¿no ve? Los organoides, los ribosomas, los peroxisomas, el complejo de Golgi, etcétera. Pero esos están nadando en una agüita. Esa agüita se llama citoplasma.
Y ese citoplasma es el medio intracelular. Fíjense cuánto ocupa de los 4 componentes. Es el 67% de todo el líquido en nuestro cuerpo. Nosotros somos gran parte de líquido en nuestro cuerpo. Entonces, de ese líquido, el 67%, mucho más de la mitad, está dentro de las células. Es que, claro, tenemos tantos millones de células que cada celulita tiene su citoplasma y gota a gota se hace el mar, ¿no? Entonces, gota a gota se hace ese 67%. Luego está un 26% con el líquido intersticial. Ahorita vamos a ver cuál es el líquido intersticial. El líquido, a ver, veremos intersticial. Creo que está aquí. No, creo que no lo he puesto. Ya, aquí tenemos el gráfico. Entonces, esta es la célula, ¿sí? Este es su núcleo. Este amarillo es la membrana. Y el celestito va a ser el citoplasma, ¿no es cierto? El líquido intracelular. Pero este líquido que está entre célula y célula se llama líquido intersticial. No es que las células están acomodadas como grandes bolsas dentro de un depósito. Si lo comparan con bolsas, pues son grandes bolsas dentro de un cuarto lleno de agua. Esa agua que está fuera de las células, ¿sí? Entre célula y célula, se llama líquido intersticial, ¿ya? Líquido intersticial, aquí está, ¿no? Entonces, esta es una gráfica de una persona que pesa 70 kilogramos, por eso aquí dice 16%. Es otra cantidad porque es de una persona en específico. Pero este es el líquido intersticial, ¿ya? Vamos a ir atrás. Entonces, este líquido intersticial ocupa el 26%, ¿sí? El 26% es nuestro líquido intersticial, entre célula y célula. El líquido intravascular, ¿qué significa el líquido intravascular? Es el líquido que tenemos nosotros dentro de las venas. En nuestras venas, ¿qué corre? Sangre, ¿no ve? Dentro de la sangre, aquí voy a poner las venas. Dentro de la sangre, aquí hay los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, ¿sí? Entonces, estos glóbulos, es como una sopa. Si ustedes comieran una sopa, la sopa no es vacía. La sopa tiene arveja, haba, zanahorita, nabo y tienen aquí fideitos, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que esta vena tiene esos fideitos que se llaman glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Estos glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas son hematrocitos, se llama, ¿ya? Son los hematrocitos. Pero después de eso, están nadando ¿en qué? En el plasma. Es decir, que el líquido que está en las venas, en los vasos, en las arterias, que no son glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, linfocitos y otras cosas, es el plasma. Y ese plasma es el líquido intravascular. Ese líquido intravascular ocupa ¿cuánto? De los líquidos. Ocupa un 26%, un 7%, el intersticial es un 26%, un 7% está destinado al líquido intravascular. Y el otro, de 1 a 3%, es el líquido cefalorraquídeo. ¿Cuál es el líquido cefalorraquídeo? El líquido cefalorraquídeo es el que está en el que está nadando el cerebro. El cerebro no está pues cerebro, cráneo, piel, cuero cabelludo y cabello. Es cerebro, líquido cefalorraquídeo, piel, bueno, la dura madre está ahí, piel, cráneo,
cabello o cuero cabelludo y cabello. Entonces, el cerebro no está chocando contra nuestro cráneo, sino cada vez que saltáramos, bailáramos, el cerebro se chocaría con nuestro hueso, con nuestro cráneo. Entonces el cerebro está nadando, está acolchonado, vamos a decir, está protegido por el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Entonces este líquido cefalorraquídeo significa del 1 al 3%. Aquí hay otros líquidos pequeñitos que no están mencionados aquí, pero que puedo mencionarlos. Otros líquidos que tenemos nosotros, por ejemplo, son líquido de los ojos, ¿no? Nosotros tenemos líquido en los ojos, por eso se pueden mover, es la lubricación. Tenemos el líquido amniótico en algún caso en la mujer cuando está embarazada. Claro que cuando está embarazada de muchos meses ya esa es otra medida, ¿sí? Entonces, esos líquidos pequeños no están contados aquí porque ocupan la milésima parte de los líquidos. Los grandes grupos de líquidos, vamos a decir, son el intracelular, el intersticial, el intravascular y el cefalorraquídeo, ¿ya? ¿Por qué nos interesan los líquidos? Porque tiene que ver con el comportamiento del beber. A ver, nosotros tomamos una ingesta diaria de líquidos, ¿sí? Normalmente deberíamos tomar 2100 mililitros por día. Eso es un poco más de 2 litros, ¿ya? 2 litros de agua. Siempre nos recomiendan, ¿no? Tienes que tomar 2 litros de agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos 2100 litros más 200 mililitros al día que se generan del metabolismo que tiene el cuerpo humano, si yo como, por ejemplo, papaya, si yo como una carne bien jugosa, si yo como papa de ese metabolismo, ¿no? Y ácido gástrico que tengo en el estómago, pues se va a ir generando líquido. ¿En qué cantidad? 200 mililitros por día en promedio. 2100 más 200, tenemos 2300 mililitros por día. Al día deberíamos, en una situación normal, tener 2300 mililitros de ingesta, ¿ya? Pero eso no tiene que estar en nuestro cuerpo, tiene que salir también otros 2300 mililitros. Lo mismo que ha entrado, tiene que salir. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos un equilibrio. Entonces me dirán, entonces, ¿para qué vamos a meter si igual nomás tenemos que sacar? Porque el cuerpo necesita vivir, entonces no podemos dejar ahí. Lo que sale no es lo que ha entrado, lo que sale, lo que entra es para compensar lo que va a salir, que ya está dañado, ya está usado, ya no sirve. Entonces, como va a salir, tenemos que meter. ¿Por dónde va a salir? Por la piel. Por ejemplo, nosotros tenemos poros, ¿sí? Y por los poros sale cierta humedad. Por eso la piel no es reseca, ¿ya? Y si la piel es reseca, tenemos que consumir más alimentos o incluso nos recomiendan algunas mascarillas para la piel, cremas para la piel para hidratar, porque por la piel es semipermeable, entonces por la piel también salen alguna cantidad de líquido, en este caso 350 mililitros al día, ¿ya? Así dice, por eso son insensibles, ¿no? ¿Por qué? Porque no se siente, tú no sientes que de tu piel está saliendo agua, ¿ya? El sudor es otra cosa. Pero así sin que tú sudes, sin que te canses, sin que trotes, ahorita, por ejemplo, está saliendo líquido de nuestra piel sin que nosotros nos demos cuenta. Otra insensibilidad que no entendemos, que no percibimos es los pulmones. Los pulmones secretan 350 mililitros al día de agua, de líquido. ¿Cómo pasa esto? A través de la evaporación. O sea, nosotros al respirar metemos oxígeno y sacamos dióxido de carbono. Entonces, estos pulmones, mediante la respiración y lo que estamos sacando, va a eliminar 350 mililitros de líquido al día, ¿ya? El sudor es algo más visible, ¿sí? Y este sudor elimina 100 mililitros al día. Nosotros tenemos actividades diarias. Ahora con la cuarentena debemos estar sudando más si salen a caminar, si salen a comprar, ¿no? Entonces deberíamos ingerir también más líquidos. Pero por el sudor, en promedio, salen 100 mililitros al día, ¿ya? Las heces fecales, también tienen una composición de agua, de líquido,
y elimina en promedio 100 mililitros al día. Y en la orina, fíjense que es lo que más eliminamos, en la orina eliminamos 1400 mililitros por día, ya casi litro y medio, ¿sí? De orina por día. Eso debería ser lo normal, para que sumados todas estas cantidades, tenemos 2300 mililitros al día que hemos secretado, que hemos excretado en el día y hemos ingerido 2300 tomando agua. Por eso necesitamos nosotros tomar agua o tomar líquidos. ¿Por qué? Porque si eliminamos tanto y no ingerimos mucho de la misma manera, a nuestro cuerpo le estamos enviando una información errónea y los sensores van a empezar a sonar. Si tenemos menos cantidad de agua, nos va a empezar a dar sed, que es la sensación más común, es el sensor, digamos, que va a producir un efecto más común, pero si dejamos esa sed pasar, porque podemos dejar pasar la sed y no tomar agua, pues podemos nosotros hacer que nuestro organismo se descompense, ¿no? Se descompense, ¿ya? Aquí está. Entonces, en una persona que tiene 70 kilogramos, ¿sí? El agua de su cuerpo va a ser el 60%, ¿ya? De este 60% de agua, 40%, 40% de su agua es el líquido intracelular, ¿no? Este celestito aquí, celestito aquí, celestito aquí. El intracelular está dentro de la célula, ¿ya? El 16% va a ser el líquido intersticial. Este 16% es el líquido que está entre células y células. Y el 4% que falta es el plasma. ¿Cuál es el plasma? El líquido que está dentro de las venas, vasos, arterias. No es la sangre está compuesta de plasma y de hematrocitos. Los hematrocitos son las cebollas, zanahorias, nabos, ¿no ven? Otras palabras, pero en las palabras de la sangre son glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, linfocitos, ¿ya? Entonces, la sangre está compuesta de estos dos, plasma y hematrocitos. Lo que nosotros estamos contando como líquido es el plasma, ¿ya? El líquido donde están nadando estos glóbulos rojos, glóbulos blancos, etcétera. Entonces, sumado, tenemos 4% más 16, 20%, más 40 de líquido intracelular, 60. Esta persona de 70 kilogramos tiene un 60% de líquido, ¿ya? O sea, de nuestro cuerpo, 60% líquido. Ese es el 60% en su cuerpo. Ahora, ¿qué pasa? Hay una relación entre el medio intracelular y extracelular, ¿no? El medio intracelular es el líquido que está dentro de las células y el medio extracelular, vamos a decir que también son las venas, el plasma, pero sobre todo está el líquido intersticial. Aquí hay un líquido intersticial. ¿Qué pasa? Si el líquido intersticial está en condiciones normales, es isotónico, de la misma presión osmótica que la célula. La célula ni gana ni pierde agua. ¿Qué pasa con el agua? No tiende a entrar ni a salir de las células. O sea, en condiciones normales, el líquido intersticial está normal. A ver, vamos a hacer de cuenta que estamos en una piscina, ¿sí? Estamos en la piscina y a la piscina le vamos a poner globos con agua, ¿ya? Los globos que tienen agua son las células y el líquido de la piscina es el líquido intersticial, ¿sí? Entonces, estos globos, obviamente al globo no solamente le hemos puesto agua, le hemos puesto su núcleo, le hemos puesto sus organoides, ¿no? Tiene cositas por dentro, pero tiene sobre todo agua, ¿ya? Cuando los dos están bien, están en condiciones normales, su estado se llama isotónico, ¿sí? Isotónico, ¿ya? Cuando está todo normal. ¿Qué pasa cuando
se pierde agua, hagan de cuenta que alguien ha venido y ha sacado un turril de la piscina, no ha sacado ningún globito, no ha sacado nada de globos, ha sacado solo agua, el agua donde estaban nadando los globos, el líquido intersticial, ha sacado un turril. La piscina se ve más vacía, ¿no es cierto? La piscina está más vacía, el agua ha descendido y los globitos están tal vez más apretujados. Entonces, a ese estado se llama hipertónico o más concentrado, donde se pierde agua. Se llama hipertónico. Entonces, ¿qué pasa con el agua? La célula es tan buena, tan solidaria, que dice, ¡ah! Esta piscina se está quedando sin agua, le daremos de nuestra agua. Y los globitos tienen una membrana que no es semipermeable, ¿ya? O sea, ¿qué pasa? Gotita a gotita se vacía del globo, pero le dicen, le ayudaremos. Entonces le dan de su agua, le dan de su líquido intracelular, de su citoplasma, le donan a la piscina. Le dicen, toma agua. Y entonces el globito le expulsa agua y lo hace llenar otra vez esa piscina, porque no lo hace una sola célula, lo hacen todas las células. Entonces todas las células le ayudan y le dicen, ah, te ayudamos, le dan su agüita y otra vez la piscina está llena. Eso se llama estado hipertónico, y al hecho de darle agua, se le da el agua por ósmosis, ¿sí? Por ósmosis. ¿Qué pasa cuando el líquido intersticial gana agua? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando gana agua? Es decir, cuando la piscina estaba en un nivel normal de agua, pero hay un montón de agua que le han aumentado, le hemos aumentado como 2 baldes, y entonces las células están más diluidas, todo está más ralito, ¿no? Entonces, más diluido se llama hipotónico, ¿ya? El otro es hipertónico y este se llama hipotónico, cuando hay más agua que sustancia. En cambio, cuando hay menos agua y más sustancia, más célula, menos diluido, se llama hipertónico. ¿Qué pasa con el agua? Entonces, al contrario del anterior, el agua dice, de la piscina dice, ah, no, nos estamos llenando de agua. Hay que darles a estas células que son los globitos, células, por favor, recíbanos nuestra agua en exceso, si no esta piscina va a rebalsar, va a ocurrir un accidente. Entonces, antes de que rebalse el líquido intersticial, pues les daremos agua a estas células. Entonces las células, igual por su globito, por su membrana semipermeable, les van a recibir estas células, ¿ya? Pero ninguno ni el otro caso son normales, están bien. No está bien tener hipertonía o hipotonía, no está bien que las membranas o las células se queden sin agua y se las donen todo a la piscina, o que la piscina les llene de su agua excesiva sobrante a las células y las hinche, ¿ya? Ninguno de los dos casos está bien. Entonces vamos a ver, antes de ver esto, vamos a ver que así se produce la sed. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un estado hipertónico, donde la célula ha donado de su citoplasma y le ha dado la piscina, se van a activar los sensores de la sed. Entonces, estas células no son solo globitos, son neuronas en realidad. Entonces, estas neuronas que están recibiendo esta información de que ya no tienen citoplasma, van a enviar su señal al cerebro, ya, al hipotálamo, y le van a decir, oye, nos estamos quedando sin reservas de agua, ¿ya? Porque si esta piscina nos sigue pidiendo agua, ya no vamos a tener de dónde darle, y si nosotros quedamos sin citoplasma, ¿qué va a pasar? Los organoides se van a empezar a morir, ¿no? Es como si a un mar le quitamos el agua, ¿qué va a pasar con los peces? Se van a empezar a morir sin agua. Entonces, nuestros organoides de las células se van a empezar a morir. Por favor, cerebro, haz algo para que este cuerpo se llene de agua. Entonces, el hipotálamo dice, tengo sed,
y esa información le manda al cerebro y empieza a darse la sed, ¿ya? Ahora, hay dos tipos de sed. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Estas sed son osmótica y la sed volémica, ¿sí? ¿Qué es una sed osmótica? Voy a agrandar esto. La sed osmótica, dice, se origina cuando aumenta la tonicidad, la concentración de soluto. Cuando nosotros ingerimos, por ejemplo, alimento, cosas consistentes, le estamos dando tonicidad a nuestro cuerpo, ¿no ve? Porque si consumimos más carbohidrato, hagan de cuenta que hemos consumido arroz, papa, chuño, fideo, chaqué pesado, que seca esa comida, ¿no ve? Bien seca. Entonces, eso seco se llama soluto, ¿ya? Cuando se origina una tonicidad, una concentración de soluto en el líquido intersticial, ¿ya? En el líquido de la piscina, se produce la expulsión de agua de las células, ¿no ve? Los globitos van a expulsar agua para compensar y la reducción del volumen de estas, claro, porque si están expulsando agua de su citoplasma, se van a enflaquecer. Antes eran gorditas porque tenían el agua del citoplasma, pero como le han donado al agua de la piscina, al líquido intersticial, se van a volver flaquitas, ¿ya? Por evaporación de agua, el cuerpo o por la ingesta de comida salada, ¿sí? Cuando nosotros tenemos esta sed osmótica es porque hemos comido mucha sal, mucho carbohidrato, mucha comida seca, ¿sí? O porque se ha evaporado de nuestro cuerpo el agua. Entonces tenemos nosotros osmoreceptores. Estos osmoreceptores no son otra cosa que los sensores, ¿ya? Las neuronas que están recibiendo la señal, pip, 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 hay mucha sal en esta comida, ¿sí? Entonces, las neuronas cuya frecuencia de descarga dependen de su nivel de hidratación. La neurona dice y siente, no hay agua en este lugar, ya, me estoy deshidratando. Se cree que la localización en la región anterior del hipotálamo, esta es la región anterior del hipotálamo, en el tercer ventrículo de la región anterior del hipotálamo, así se abrevia. AB3B es la región anterior del hipotálamo en su tercer ventrículo. Entonces, estas neuronas están conectadas a este ventrículo en el hipotálamo. Son como núcleos. Mientras más cerca del hipotálamo están, más recepción a la hidratación tienen. ¿Por qué? Porque el hipotálamo es el que regula la sed, ¿sí? Entonces, estas neuronas vienen, llegan y les dicen al cerebro, hay mucha comida salada y las neuronas nos estamos deshidratando. ¿Qué se llaman? Osmoreceptores, estas neuronas. Los osmoreceptores son las neuronas encargadas de la sed osmótica, ¿ya? Ahora, hay otro tipo de sed que a ustedes les va a gustar. Es una sed volémica, ¿sí? Esta sed volémica se origina cuando disminuye el volumen de plasma sanguíneo, ¿sí? Cuando disminuye eh, el plasma, el volumen intravascular, ¿se acuerdan de la venita? Nosotros tenemos una vena. En esa vena está circulando la sangre, pero la sangre es una composición de hematrocitos, que son todos los cuerpos, ¿no ven? Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, linfocitos, etcétera. Y plasma. Entonces, cuando disminuye el plasma, el volumen de la vena, de los conductos, se adelgaza, se disminuye.
La pérdida de sangre es la causa más evidente de este tipo de sed. ¿Cuándo nosotros podemos, pues, perder plasma? Cuando estamos donando sangre, no sé si a ustedes les ha tocado donar, pero cuando yo he donado sangre, varias veces me han dicho, tienes que hidratarte bien, tienes que tomar líquidos, ¿no? Para que no te descompenses. Entonces, cuando hay un accidente, por ejemplo, y la persona ha perdido sangre, o cuando está en una pelea de box y ha perdido sangre, las personas tienen este tipo de sed volémica, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los responsables de detectar esta sed volémica? Hay dos. Unos están en los riñones y otros están en el corazón. Los que están en los riñones se llaman angiotensina, no se llaman angiotensina, producen la angiotensina, ¿sí? Los que están en los riñones. Entonces van a producir angiotensina para decir, el cuerpo tiene sed. Y en el corazón y en los vasos sanguíneos van a haber estos otros receptores que se llaman vasoreceptores auriculares, ¿sí? Estos vasoreceptores auriculares están en el corazón y en los vasos. La angiotensina está en los riñones. Entonces, estos dos, que son neuronas, van a decir, estamos perdiendo sangre, estamos perdiendo plasma, tenemos sed, pero ya no van a tener sed de agua, van a tener sed de sal, van a tener sed de consumir alimentos, ¿sí? ¿Qué papel tiene la angiotensina? ¿Sí? Entonces, cuando tenemos nosotros pérdida de volemia, el volumen sanguíneo en la sangre se disminuye, ¿sí? Se produce una hipovolemia. Entonces, ¿quiénes detectan? Las células en los riñones. Y entonces las células en los riñones detectan que se está perdiendo sangre y segregan una enzima que se llama renina, ¿sí? Esta piel, perdón, esta enzima que se llama renina, entra en la sangre, ¿sí? La renina que ha salido de los riñones porque el volumen de la sangre se estaba disminuyendo y la renina entra en la sangre. ¿Qué hace? Catalizar a la proteína angiotensinógeno y produce la angiotensina 1 y la angiotensina 2. Entonces le dice a la sangre, no te mueras, no te mueras, ya he venido. ¿Quién le dice eso? La renina entra en la sangre y le dice, no te mueras, no te mueras, ahorita voy a convertir esto en angiotensina 1 y angiotensina 2. La angiotensina no sirve, o sea, es solamente para recuperar energía, pero la angiotensina 2 es la que reacciona, ¿sí? Es la que va a ayudar a salvar a esa persona. ¿Cuáles son los efectos de la angiotensina 2? Estimula la glándula suprarrenal que está encima de los riñones y estimula la neurohipófisis. ¿Para qué estimula la glándula suprarrenal? Para producir aldosterona, que inhibe la secreción de sodio por parte de los riñones. ¿Y qué hace la vasopresina que ha producido la neurohipófisis? Inhibe la eliminación de agua por parte de los riñones. ¿Ya? Entonces la persona no va al baño, en otras palabras, no tiene ganas de orinar ni de excretar porque ha sido estimulado su neurohipófisis y su corteza suprarrenal, ¿ya? Entonces esto aumenta la presión sanguínea, provocando la concentración de los músculos entre las pequeñas arterias, ¿sí? ¿Cuáles son sus efectos en el comportamiento? Inicia la conducta del beber y produce apetito de sal a través del efecto de estimulante de la secreción de aldosterona. Entonces, a ver, les explico nuevamente. Tenemos nosotros dos tipos de sed, ¿sí? La sed osmótica y la sed volumétrica. La sed osmótica se produce
cuando tenemos la sal común por comer comidas saladas, porque estamos como que hipertonificando nuestro líquido intersticial. ¿Y cómo podemos hipertonificar nuestro líquido intersticial? Lo tonificamos cuando comemos mucha comida salada, comida seca, comida que no nos aporta mucho líquido, ¿sí? No toda la comida es seca. Por ejemplo, el pepino tiene 80% de líquido, ¿ya? Entonces, comer un pepino no me va a hacer dar sed. Pero cuando nosotros comemos esta comida seca, le tonificamos, es como que al líquido de la piscina lo llenamos de, de materia. Vamos a decir que de harina, ¿no? ¿Qué pasa si le ponemos harina, azúcar a ese líquido de la piscina? Pues ese líquido ya no va a ser tan ralito, tan líquido. Va a ser un líquido más concentrado. Esa concentración se llama hipertonicidad. Entonces, las células que están alrededor, que son los globitos, en este caso las neuronas, van a detectar eso y van a decir, auxilio, esa piscina se ha llenado de harina, se ha llenado de azúcar y se está quedando sin agua. Necesitamos ayudarle. ¿Y qué van a hacer para ayudarle? Le van a donar agua de su citoplasma. Y entonces al donarle agua de su citoplasma, van a, por osmosis, lo van a hacer recuperar al líquido intersticial, pero estas neuronas se van a quedar sin agua, se van a enflaquecer y antes de morirse van a mandar un mensaje al hipotálamo en el tercer ventrículo y le van a decir, por favor, llénanos de agua. Y entonces el hipotálamo se va a encargar de darle orden al cerebro para que le diga a tu cuerpo que te dé sed. Entonces, que te dé sed para que estas neuronas no se mueran, ¿sí? No se pierdan. Entonces, esta sed que se va a producir se llama osmótica, ¿ya? Eso está entendido. ¿Qué pasa en el caso de la sed volumétrica o volémica? ¿Sí? Volumétrica o volémica. Hagan de cuenta que en la misma piscina nosotros tenemos los globitos que son las neuronas, pero también tenemos tubos, ya mangueras, conductos. Esos son venas, ¿ya? Deme un minuto. Entonces, esos tubos, esas mangueras que están en la piscina, ¿sí? Tienen sangre, pero en esa sangre hay plasma. Puede ser que en un accidente se pierda sangre y esas mangueras se pinchen y empiezan a derramar sangre, ¿ya? Que no van a ir solamente al líquido intersticial, como ha habido una ruptura no solamente de la vena, se ha roto la piscina, se rompe la piel. Entonces, la piscina se ha quebrado, entonces va a empezar a salir líquido intersticial y va a empezar a salir líquido de las venas. Se va a producir, de hecho, una sed osmótica, pero también se va a producir una sed volémica porque se está saliendo plasma, se está saliendo sangre de esas mangueritas, porque la piscina se ha roto, ¿no? Y está pasando por la otra pared. Entonces, ¿qué pasa? Que esa información a través de la sangre, como está la sangre que no ha salido del cuerpo, va rapidito a los riñones. Y le dice, riñones, riñones, estamos perdiendo sangre. Y los riñones empiezan a decir, hay que producir esta enzima que se llama renina. Entonces los riñones, para salvar el asunto, dicen, produzcamos renina. Y la renina va a ir a la sangre y va a decir, tranquilos, ya hemos llegado, son como los paramédicos.
Entonces la renina va a decir a la sangre, vamos a convertir, vamos a catalizar y vamos a convertir en angiogestina, la angiogestina 1 y angiogestina 2. La angiogestina 1 va a servir aquí para que la sangre se recupere, pero la angiogestina 2 va a ir a cumplir dos funciones. Le vamos a mandar en minibús para que vaya a la corteza suprarrenal y otra angiogestina 2 que vaya a la neurohipófisis. Entonces, ¿para qué va a ir a la corteza suprarrenal? Por favor, necesitamos aldosterona, va a ir a decir el que ha ido en minibús a la corteza suprarrenal. Y el que ha ido en minibús a la neurohipófisis va a decir, por favor, necesitamos vasopresina, ¿no? Se ha roto la piscina. ¿Qué hace la aldosterona? Inhibe la secreción de sodio. ¿Ya? El sodio es un componente alto de todos los alimentos, entonces va a hacer que no se elimine, que ya no dé ganas de ir al baño, que ya no dé ganas de estar saciado, más bien que te dé hambre. Y la vasopresina va a inhibir la eliminación de agua por parte de los riñones, ya va a hacer que el cuerpo ya no quiera ir al baño. Entonces, ¿qué se va a producir? Una sed volumétrica. ¿Qué es una sed volumétrica? Me da sed de agua y me da sed de sal, me da sed de alimentos y me da sed de líquidos, ¿sí? Entonces, esos dos tipos son los tipos de sed que vamos a tener en el caso de la ingesta de los líquidos, ¿ya? Para compensar los líquidos que tenemos. A ver, continuamos. Ya, unos entonces son estos que estaban en los riñones, que son los receptores de falta de líquidos. Hay otros que se llaman vasoreceptores que están en el corazón. Estos estaban en los riñones, ¿no es cierto? Los otros van a estar en el corazón. Se llaman vasoreceptores, ¿ya? Auriculares. Entonces, estos vasoreceptores perciben la sangre de retorno procedente de las venas, ¿no? Entonces están diciendo dónde están las venas y la sangre que estaban produciendo. Tenemos aquí neuronas sensoriales que van a detectar la extensión, ¿ya? Ay, perdón. Cuando desciende el volumen del plasma, ¿sí? Cuando se ha roto la piscina, se han roto y la sangre está escapando, ¿ya? Las aurículas se llenan más. O sea, las aurículas que deberían llenarse de sangre se van a llenar menos. ¿Por qué? Porque no hay mucha sangre, pues, ¿no? No hay suficiente. Entonces, aquí hay unos receptores que se llaman vasoreceptores que van a detectar este cambio y van a decir, ¿por qué estamos teniendo menos sangre? ¿Qué ha pasado? ¿No? Entonces van a recibir esta información. Van a estimular también la sed. De aquí también va a haber neuronas que van a viajar a la hipófisis o al hipotálamo, ¿sí? Y le van a decir, necesitamos agua porque al parecer no hay mucha sangre, porque todas nuestras aurículas están vacías, deberían estar llenas, pero no hay sangre suficiente. ¿Qué ha pasado? No sé, tal vez está saliendo por algún lado la sangre. Entonces van a llevar esa información al cerebro y el cerebro también va a hacer que haya sed y se estimule la conducta de beber, ¿ya? Han habido dos experimentos, ¿sí?
un experimento con animales en el que se ha demostrado que cuando se cortaban los nervios que conectan los varos receptores con el encéfalo, los animales bebían mucha menos agua, ¿sí? Que cuando se reducía el flujo sanguíneo al corazón. Entonces, ahí han detectado que estaban conectados estos varos receptores con el encéfalo, ¿ya? ¿Qué pasa a nivel cerebral? Y aquí tenemos los mecanismos neurales de la sed, ¿sí? A nivel cerebral, estas señales osmóticas que nos dicen cuánta cantidad de soluto hay en la sangre, van a viajar hasta la zona anterior del tercer ventrículo, ¿no es cierto? El OBLT significa órgano vasculoso de la lámina terminal. Este órgano vasculoso de la lámina terminal, ¿sí? Está en el cerebro, ¿ya? Está cerca del ventrículo, del tercer ventrículo del hipotálamo, ¿ya? Esta es la región anterior del tercer ventrículo del hipotálamo. Y el OBLT, en ciertas especies, recibe este nombre, ¿sí? O sea, es el mismo lugar. Entonces, la sed osmótica se va a alojar en esta parte del cerebro. Cuando yo les pregunte dónde es detectada en el cerebro la sed osmótica, ustedes van a responder AB3B, dos puntos, tercer ventrículo, parte anterior del hipotálamo, ¿sí? ¿Qué pasa en el caso de las señales volémicas? Cuando tenemos sed volémica, en el mismo sector se recibe información. O sea, al romperse la piscina no se puede salir pues nomás la sangre de la vena, ¿no ve? De las mangueritas. Se va a salir la sangre de las mangueritas y se va a salir el líquido intersticial. Incluso algunas células se van a salir. Entonces, también hay esta sed osmótica, ¿ya? Porque al salirse el líquido intersticial, las células que quedan dicen, ay, otra vez hay que ayudar a ese líquido intersticial, pero hay que ayudar más grave porque hay más pérdida y más rápida del líquido intersticial, ¿sí? Entonces, igual llega cuando hay sed volémica, igual llega esta información al tercer ventrículo del hipotálamo, ¿sí? Otro lugar donde llega la información es el núcleo del haz solitario, que proyecta axones eferentes a muchas partes del encéfalo, ¿sí? Incluida la región del AB3B. Entonces, el núcleo del haz solitario, que también está en el cerebro, es otro sector donde se recibe la información de la sed, ¿sí? ¿Dónde exactamente está este núcleo del haz solitario? Nosotros tenemos un tallo cerebral, ¿sí? Dentro del tallo cerebral, cerca del bulbo raquídeo, nosotros tenemos este núcleo del tracto solitario, ¿ya? Entonces está cerca de la región del cerebelo. El cerebelo es la parte pequeña del cerebro, ¿no ve? Que se parece al cerebro, por eso se llama cerebelo. Y en esa parte, cerca de esa parte, está el núcleo del tracto solitario. Ahí también se recibe la información sobre la sed. La angiotensina 2, ¿sí? No atraviesa la barrera hematoencefálica y actúa a través de los órganos periventriculares. ¿Dónde se recibe esa información? En el órgano subfornical, ¿sí? El órgano subfornical es un órgano que está situado también en el cerebro, en la parte, a ver, nosotros tenemos el sistema límbico, dentro del sistema límbico está el hipotálamo también, y ahí está el órgano subfornical, que es un puntito chiquitito cerca del cerebro. Más adelante tengo una diapositiva del hipotálamo y ahí vamos a encontrar todas estas partes, ¿ya? Estas dos informaciones, tanto del núcleo del haz solitario, del tracto solitario, y el órgano subfornical, van a llevar esta información al núcleo
preóptico mediano. ¿Dónde está el núcleo preóptico mediano? Aquí, en el sistema límbico. ¿Ven este triangulito que está agrandado? Ahora voy a acercarme. ¿Sí? También está en el cerebro. Entonces, en realidad, el núcleo preóptico mediano también recibe esta información de la SET. ¿Sí? Voy a ir a ver la diapositiva del hipotálamo. Aquí está el hipotálamo, esta es la hipófisis, ¿sí? Entonces, en este hipotálamo es donde se recibe toda la información de la SET, ¿sí? Aquí está el área dorsal, el área lateral, el área paraventricular, el área preóptica, el núcleo preóptico, el área anterior hipotalámico, el núcleo supraóptico. Aquí está el nervio óptico, por eso están todos los ópticos aquí. Pero ¿dónde se recibe la información de la SED? En este naranjita. En este, todos estos rompecabecitas son el hipotálamo, ¿sí? Pero en específico, ¿dónde se recibe la información de la SED? En este núcleo preóptico, ¿ya? En este naranja. Es el núcleo preóptico, donde se recibe la información de la SED, ¿sí? A ver, hasta ahí queda claro esto de cómo funciona la ingesta de la sed, el beber, ¿ya? Nos falta el comer. Ahorita no creo que acabemos el comer, o si empezamos lo vamos a dejar a medias. Pero el beber, quiero que les quede claro, a ver, las siguientes cosas. Nuestro cuerpo tiene que estar en equilibrio en todos los líquidos que contiene. Contiene 4 tipos de líquidos: intracelular, intersticial, intravascular y cefalorraquídeo. Los 3 más importantes en la conducta del beber van a ser el intracelular, el intersticial y el intravascular, ¿ya? Se producen 2 tipos de sed, una sed osmótica y una sed volumétrica. En la sed osmótica participa el líquido intersticial y el líquido intracelular. El líquido intracelular como que se va hacia el líquido intersticial, porque el líquido intersticial se está solidificando, se está tonificando, hipertonificando. ¿Por qué? Porque le ha entrado mucha comida salada o mucha comida seca, ¿no? Y entonces el líquido intersticial está perdiendo su volumen y se están quedando sin agua. Entonces las células van y compensan, ¿sí? Por osmosis, por eso se llama osmótica. Entonces una sed osmótica, ¿ya? En la sed volumétrica nosotros tenemos que algo más grave, tal vez un accidente, una pérdida de sangre, ¿no? Donde las paredes, incluso la piel, se va a cortar, se va a romper, o en quemaduras, por ejemplo, de alto grado, la piel se va a dañar y va a permitir que salga el líquido, que es el plasma, ¿sí? El líquido dentro de las venas, de los conductos de la sangre, del plasma. Entonces, este líquido se va a perder, no solamente el líquido intravascular, sino el líquido intersticial, y estos 2 líquidos al perderse, pues van a ser una serie de mecanismos que van a consistir en mandar mensajes al cerebro, ¿ya? Pero estos mensajes al cerebro van a ser viabilizados por el riñón, ¿sí? ¿Por qué? Porque el riñón va a producir renina y esta renina va a ir a la sangre con la poca sangre que, no la poca, la mucha sangre que todavía nos queda, ya, porque hemos perdido poca, no se pierde mucha, pero sí se pierde en comparación a lo que no tendrías que perder, ¿ya? Entonces, va a la sangre y le dice, vayan rápido a la hipófisis
y vayan rápido a a la neurohipófisis para producir la angiotensina, ¿sí? Y vayan rápido a producir esta angiotensina 2 y esta renina para que los conductos o el líquido de la sangre se recupere, porque el cerebro va a mandar una información al tercer ventrículo y le va a decir que tengamos sed. Y no solamente sed de líquido, sino sed de, de comidas, sed de sal, sed de alimentos. En realidad vamos a tener hambre, pero es una sed, nosotros llamamos sed volumétrica, porque no es solamente una sed de líquido puro, sino es una sed de sal, ¿ya? Así se llama en la teoría, sed de sal, ¿ya? Entonces, en realidad, el núcleo central va a ser el tercer ventrículo del hipotálamo y el núcleo preóptico del hipotálamo, quienes regulan la sed. Y en palabras más grandes o ampliando los sectores, el hipotálamo es quien actúa en el proceso de la sed. ¿Sí? ¿Se comprende? ¿Hay alguna pregunta? Joel, estabas escribiendo. Pregunta. Pregunta. Joel pregunta. Querías preguntar y te has inhibido. ¿Te ha dado sed o hambre? Ya. Volumétrica es con B chic. Y no solo volumétrica debes tener, también vamos a hablar en la siguiente clase sobre la ingesta y vamos a ver que aparte de la sed volumétrica, tenemos otro mecanismo que nos hace dar no solamente sed volumétrica, sino que aumenta el hambre, ¿sí? ¿Decías algo? Alguien más estaba escribiendo. Reina, creo que eras tú. Nelcy era. Nelcy siempre pregunta. Nadie, hoy día están tímidos. Ya, vayan a comer. Entonces, por favor, estoy dejando un video para los que no han podido ver esto, a ver si les avisan. De todas maneras, no sé si Reina estás haciendo todavía, nos estás haciendo ese favor de pasarnos, ¿sí? Las diapositivas, no las diapositivas, digo, los videos de las clases. Sería muy importante que nos hagas ese favor, no solamente a nosotros, porque nosotros estamos en clase, sino a tus compañeros.
Sí, ese trabajo creo que era para... Ah, no, no era para... Sí, no estamos a fin de mes, ¿no? Ya, es para el domingo. Gracias, Reina. Muchas gracias. El trabajo, a ver, repito este trabajo que hemos quedado de los sentidos, ¿sí? Hemos quedado en... Hemos explicado los 5 sentidos, ¿sí? El sentido de la vista, el tacto, el olfato, la audición, la visión. En base a qué son estos 5 sentidos, los estímulos, em, no,